Espíritu Santo, Espíritu del hombre, Espíritu de Dios. Es una bendición poder acercarnos a una doctrina tan profunda sobre el Espíritu Santo gracias a los aportes del teólogo Jules Congar y de la presentación que de él nos hace Xavier Picasa. El amor por la Santa Iglesia Católica lo lleva con gran profetismo y valentía a defenderla y a confrontar con su vida y sus escritos a las mismas autoridades eclesiásticas. Dan fe de que se ha dejado poseer por el Espíritu Santo y con gran propiedad acentúa sobre cuál es la esencia de la Iglesia, madre y esposa, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, en el que todos tenemos cabida. Hace notar que el Espíritu Santo actúa en los humildes y sencillos, en todo hombre y mujer, sin importar su estatus, y que por lo tanto la vida de la Iglesia se vitaliza con el aporte de todos ellos. De igual forma, es gran defensor del ecumenismo. Sabe llegar a los practicantes de otros credos, no con el afán de hacerlos católicos, sino porque reconoce que Dios actúa en ellos. El Papa Francisco así lo certifica en su encíclica Fratelli Tutti, número 227. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones y no rechaza nada de lo que en estas hay de sano y verdadero. Presentamos a manera de reflexión algunos aportes de su vida y obra, legado para la Iglesia y para toda la humanidad. Jules Congar. Solo cuando el ser humano se deja poseer por el Espíritu Santo puede llegar a convertirse en un mensajero de la divinidad que actúa en la humanidad. Congar, defensor de la Iglesia y de sus principios, fiel a su vocación como cristiano, sacerdote, religioso, obispo, cardenal, afronta persecuciones civiles y religiosas, deja un aporte teológico a la Iglesia y a todo el pueblo de Dios. Nos deja su testamento espiritual sobre el Espíritu Santo, Espíritu del hombre, Espíritu de Dios. Él quería que la Iglesia hablara toda la lengua, siendo fiel a su origen de Pentecostés, cuando todas esas lenguas se oyeron. Él quería ya entonces que las iglesias dialogaran y se unieran, dejando a un lado otros temas y diferencias menos importantes. En 1937 publicó su primer libro programático sobre ecumenismo, Cristianos Desunidos. Congar ha creído en el Espíritu de Cristo y se ha mantenido fiel a esa creencia en medio de las dificultades de una vida azarosa. Ha conocido el exilio más fuerte y el reconocimiento más universal. Víctima de una larga enfermedad, postrado durante largos años, es significativo que los últimos esfuerzos de creatividad intelectual los haya dedicado a elaborar su obra monumental sobre el Espíritu Santo. Congar, hombre de comunión abierta a todos, enamorado de la Iglesia Católica, la ha concebido siempre como presencia del Espíritu Santo al servicio de la comunión universal. Promotor del ecumenismo, ha querido mantener un diálogo intelectual y afectivo desde el amor del Espíritu con los ortodoxos y los protestantes, y de alguna forma con todos los hombres y mujeres de la tierra. Citando a San Ireneo, ha unido las dos manos de Dios, la mano de Cristo Verbo, que es palabra siempre abierta al pensamiento, y la mano del Espíritu Amor, que es experiencia de superación, extática y de comunión afectiva con los hombres. Ha buscado la unidad espiritual de todos los creyentes, pero ha mantenido firme la carnalidad de la Iglesia.
Congar argumenta que la teología unida a la historia sirve para unir a los cristianos más que para separarlos, y la Iglesia Católica aparece como lugar de convergencia no impositiva y encuentro no dominador para todos los cristianos. Concibe a la Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, donde todos los fieles son responsables de su fe, dialogando unos con otros. La concibe como una fraternidad en la que todos, ministros y laicos, comparten el mismo espíritu de Cristo y poseen un mismo sacerdocio, pudiendo así abrirse en libertad y gesto amistoso hacia todos los hombres y mujeres de la tierra. Congar luchó contra la estructura piramidal y tradicionalista de la Iglesia. Tal vez esto ha sido causa para querer silenciarlo con un exilio o con otro tipo de prohibiciones. Pero, como dice el mismo Jesús, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40. Porque es imposible callar a un hombre cuando es el Espíritu de Dios quien habla a través de él. Y es que la historia se sigue repitiendo, muy similar a lo que nos presentan los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, cuando el sumo sacerdote prohíbe a Pedro y a Juan enseñar en el nombre de Jesús, pero ellos no tienen otra respuesta diferente. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Congar obedece a la Iglesia y a sus superiores, sin embargo, el exilio lo aprovecha para sus reflexiones, escritos que deben proceder de un alma orante a través de la cual habla el Espíritu Santo. Pero la crisis final estalló en el año 1954, cuando la curia romana pidió a los sacerdotes obreros de Francia que mantuvieran su carácter sagrado más tradicional, sin mezclar su ministerio ni su vida con los problemas de una clase obrera cada vez más inclinada hacia un tipo de socialismo o compromiso popular, poco acorde con la visión vaticana del cristianismo. Ha formulado Congar sus más hondas reflexiones sobre el carácter testimonial de una iglesia que viene a presentarse como sinfonía de sonidos, comunión de personas, en comunicación de amor, superando toda imposición de tipo jurídico o puramente jerárquico. Nos habla de la presencia del Espíritu Santo en la historia de Israel y en nuestros días. Dice que Dios está presente y actúa en nuestra vida a través de una fuerza que no violenta, a la que denominamos Espíritu Santo. Y citando algunos textos del Antiguo Testamento, nos muestra la presencia de Dios actuando sobre la humanidad. El espíritu de Moisés se posó sobre los 70 ancianos. Números 11:25. Se apoderará de ti el Espíritu del Señor y profetizarás con ellos. Primera de Samuel 10:6. El Espíritu me arrebató. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Ezequiel 3:12. En la iglesia primitiva, el mismo Jesús nos presenta el Espíritu Santo apoyando nuestra misión y también como requisito para entrar en el reino de Dios. El Espíritu de vuestro Padre hablará a través de vosotros. Mateo 10:19-20. Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Juan 3:5. Congar habla de la experiencia de la Iglesia que es el nosotros de los cristianos, citando a San Pablo. Hemos recibido un mismo espíritu en el bautismo, a fin de formar un solo cuerpo,
y todos hemos bebido también del mismo Espíritu. 1 Corintios 12:13. Ese mismo Espíritu se une al nuestro para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Reitera la presencia del Espíritu Santo que ora por nosotros y que sabe lo que nos conviene. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos inefables. Romanos 8:26. En nuestros días, hoy como siempre y mucho más que en otras épocas, hay vidas que cambian por la acción del Espíritu Santo. Tantos hechos y tantos testimonios nos permiten afirmar que existe una experiencia gozosa de lo absoluto. Se encuentran hombres y mujeres que toman otra dirección en su vida y adoptan normas diferentes de comportamiento porque ha irrumpido en ellos una fuerza y una inspiración que atribuyen al Espíritu Santo. Y se constatan en ellos las notas que San Pablo ya advertía: amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí. Gálatas 5:22. Son los frutos que el Espíritu Santo permite reflejar en la vida de las personas que reciben sus carismas y sus dones, y en fidelidad corresponden a la misión encomendada por Dios. Nos habla Congar de unas dificultades y objeciones críticas al Espíritu Santo. Entre ellas enuncia: el mundo no ha cambiado, favorece lo irracional, desprecio del cuerpo, una proyección de nuestros deseos y de nuestras fuerzas. No es más que la historia del mundo. Hace referencia también al Espíritu Santo como fuente de vida en nosotros y en la Iglesia. En primer lugar, nos habla de una necesidad de interioridad. El hombre de hoy tiene especial necesidad y sed del Espíritu Santo. Siente necesidad de tener interioridad, de un santuario personal y a la vez de estar en comunión con los demás. Del gesto de la oración, la dimensión profunda de nuestro ser se actualiza en la oración, un gesto admirable que es propio del hombre y que le califica en su humanidad. El mismo Jesús experimentó la necesidad de la oración. Nos dice: en aquel momento el Espíritu Santo llenó de alegría a Jesús, que dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Lucas 10:21. En tercer lugar, nos habla que el Espíritu Santo es fuente de libertad. No es que se pueda hacer lo que se quiera, por situarnos por encima del bien y del mal. No es un quietismo ni tampoco un movimiento de libre espíritu. El Espíritu no libera del contenido de la ley, a saber, del bien, sino de la coerción de las obligaciones, porque la gracia y el amor interioriza lo que ellos ordenan. Y entonces, esto viene de mí. Es un movimiento mío, espontáneo, actúo libremente. También enuncia que es fuente de una liberación que no es solo interior espiritual, que suscita renovación y reformas que no son anárquicas, porque el Espíritu está unido al Verbo y es principio de comunión. Distribuye sus carismas y suscita así una iglesia que vive también de su base.
Es verdad que el Espíritu Santo aparece en la Escritura y también en la experiencia cristiana más como una fuerza o un dinamismo que como una persona. El Espíritu Santo es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en la unidad de una misma sustancia. La liturgia no celebra a las personas divinas por separado. No hay ninguna fiesta del Padre. Y Navidad no es la fiesta del Hijo, sino la celebración del hecho de su nacimiento en nuestro mundo. Pentecostés no es una fiesta del Espíritu Santo, sino una celebración del hecho de su misión sensible a los primeros discípulos. El Hijo es enviado por el Padre. El Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. El don solo será efectivo cuando haya criaturas a quien poder regalárselo. En conclusión, solo queda darle gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones, para que fieles a su gracia correspondamos en la búsqueda de la unidad, la fraternidad, reconociendo la hermandad de todos, sin importar el género, la raza, el credo, la condición social o todo aquello que nos hace diferentes. Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de los diversos dones y carismas de Dios. Primera de Pedro 4:10. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra en todos. Primera Corintios 12:4-6.